Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Roberto y estoy de vuelta con una lectura más en voz alta. Hoy continuamos con el libro Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 28. Quien mucho abarca, poco aprieta. Al cabo de poco fue hora de levantarse, de modo que bajé la escalera y me encaminé a la planta baja. Pero al llegar al cuarto de las muchachas vi a Mary Jane sentada junto a su baúl, que estaba abierto, y en el que había estado poniendo cosas, preparándose para su viaje a Inglaterra. Sin embargo, había interrumpido su trabajo y estaba con un vestido doblado sobre su falda, y con la cara hundida entre las manos, llorando. Me puse malo al verlo, como le hubiera ocurrido a cualquiera, claro está. Entré y dije, «Señorita Mary Jane, usted no puede soportar que sufra nadie y yo tampoco puedo, las más de las veces. Cuénteme». De modo que lo hizo, y era por los negros, ya me lo había figurado. Dijo que el maravilloso viaje a Inglaterra casi se le había estropeado. No sabía cómo podía ser feliz allí sabiendo que la madre de los hijos no volvería a verlos. Y entonces rompió a llorar más amargamente que nunca, y alzó las manos y dijo, «¡Qué horror! Pensar que no volverán a verse jamás». «Sí que se verán, y aún no pasarán 2 semanas, y yo lo sé», contesté yo. Recanastos, se me había escapado sin pensarlo, y antes de que pudiera recobrarme, ella me había echado los brazos al cuello y me pedía que lo dijera otra vez, otra vez, otra vez. Comprendí que había hablado con precipitación, que había dicho demasiado y que me encontraba en un mal paso. Le pedí que me dejara reflexionar un poco y ella esperó muy impaciente, muy excitada, muy hermosa, pero con cara de felicidad y alivio, como la persona a la que acaban de arrancarle una muela. De modo que me puse a estudiar el caso. Me dije que quien suelta la verdad, cuando se encuentra en un mal paso, corre una infinidad de riesgos. Aunque no lo sé por experiencia y por lo tanto no estoy seguro. Pero así me lo parece a mí, al menos. Y sin embargo, he aquí un caso en que maldito si la verdad no me parecía mejor y hasta menos peligrosa que una mentira. He de archivarlo en mi memoria y reflexionar acerca de ello más adelante. Es tan raro y tan anormal. En mi vida vi un caso semejante. Bueno, me dije por fin, voy a arriesgarme. Esta vez diré la verdad, aunque casi es igual que sentarse encima de un barril de pólvora y hacerlo explotar para ver hasta dónde salta uno. Entonces dije, «Señorita Mary Jane, ¿hay algún sitio fuera de la población, no muy apartado, donde pudiera ir a pasar usted 3 o 4 días? Sí, en casa del señor Lothrop. ¿Por qué? No se preocupe por eso. Si yo le digo cómo sé que los negros volverán a verse antes de 2 semanas aquí mismo y le doy pruebas de ello, ¿irá usted a pasar 4 días a casa del señor Lothrop? «¡4 días!», exclamó ella. «Un año me estaría». «Bien, no quiero nada de usted más que su palabra. La prefiero al juramento de otra persona sobre los evangelios». Ella sonrió, se ruborizó encantadoramente y yo dije, «Si no tiene usted reparos, cerraré la puerta y echaré el cerrojo». Después volví y me senté y dije, «No llore, estése sentada y quietecita, y sopórtelo como un hombre. He de decir la verdad y es necesario que usted se arme de valor, señorita Mary, porque es una verdad muy amarga, y va a ser difícil de soportar, pero no hay más remedio. Estos tíos suyos no son tíos ni mucho menos, son un par de timadores, de desarrapados. Vaya, ya hemos pasado lo peor. Lo demás podrá aguantarlo más fácilmente».
Fue un golpe tremendo para ella, claro está, pero ya había salvado los escollos de modo que seguía adelante. Cada vez le brillaban más los ojos a medida que yo hablaba. Se lo conté todo, desde el momento en que dimos con aquel imbécil que iba al vapor hasta cuando ella se colgó al cuello del rey a la puerta de su casa y él la besó 16 o 17 veces. Entonces se puso ella en pie de un brinco, encendido su rostro como una puesta de sol, y dijo: «Es un criminal. Ven, no pierdas un minuto ni un segundo. Haremos que les den un baño de alquitrán y plumas, y que después los echen al río». Dije yo: «Sí, señorita, pero ¿quiere usted decir antes de ir a casa del señor Lothrop o...?» «Oh», exclamó, «¿en qué estoy pensando?», y volvió a sentarse. «No hagas caso de lo que he dicho, por favor. No lo harás, ¿verdad que no?». Posó su sedosa mano sobre la mía y me la acarició con suavidad. «No creí que me excitara tanto», dijo. «Ahora continúa, no volveré a hablar así. Dime qué hay que hacer y lo que tú me digas se hará». «Pues mire», contesté, «es una compañía un poco bruta la de esos dos impostores, y me encuentro en una situación en que me veo precisado a viajar con ellos una temporada más, quiera o no. Prefiero no decirle el motivo, y si usted les delatara, este pueblo me libraría de sus garras y yo estaría bien, pero otra persona de la que usted no sabe nada se encontraría en un gran apuro. Bueno, pues tenemos que salvar a esa persona, ¿no? Naturalmente. Bueno, pues entonces no los delataremos». Mientras decía esto se me ocurrió una buena idea. Vi la manera de que Jim y yo pudiéramos librarnos, tal vez, de los embaucadores, hacerlos encarcelar allí y después marcharnos. Pero no quería navegar en la balsa durante el día sin que hubiera nadie a bordo capaz de contestar preguntas más que yo, de modo que no deseaba que el plan empezara a funcionar hasta que estuviera bastante avanzada la noche. Dije: «Señorita Mary Jane, le diré lo que haremos, y tampoco tendrá necesidad de estarse en casa del señor Lothrop tanto tiempo. ¿A qué distancia se halla de aquí?». «Escasamente a 4 millas, tierra adentro, aquí detrás». «Bueno, pues ya sirve. Usted se irá allí y se estará escondida hasta las 9 o 9:30 de la noche. A esa hora mande que la vuelvan a traer a casa. Dígales que se ha acordado de algo. Si llega aquí antes de las 11, ponga una vela en esta ventana. Y si yo no me presento, aguarde hasta las 11. Y entonces, si yo no comparezco, querrá decir que me he ido, que estoy fuera del paso y en seguridad. En tal caso salga usted y haga correr la noticia, y meta a los dos tunantes en la cárcel». «Bien», dijo ella, «lo haré». «Y si resultara que yo no pudiera huir y me detuvieran con ellos, usted tendrá que decir que se lo conté todo de antemano, y me ha de apoyar todo lo que pueda». «Ya lo creo que te apoyaré. No tocarán un pelo de tu cabeza», dijo. Y vi que se le dilataban las fosas nasales y que le centelleaban los ojos al decirlo. «Si me escapo», dije, «no estaré aquí para demostrar que esos pícaros no son sus tíos, y tampoco podría hacerlo aunque estuviera aquí. Podría jurar que son unos desarrapados y unos vagabundos. Eso es todo, aunque ya serviría de algo. Pero hay otros que pueden hacerlo mejor que yo, y son gente de la que no se dudará tan fácilmente como de mí. Yo le diré cómo encontrarla. Deme un lápiz y un trozo de papel. Ahí tiene, Real Noheital, Bricksville. Guárdeselo y no lo pierda. Cuando el tribunal quiera saber algo de esos tunos, que vaya alguien a Bricksville a decir que tienen detenidos a los hombres que se representaron el Real Noheital y que pidan testigos. La población entera se presentará aquí en menos de lo que canta un gallo, señorita Mary, y además vendrán furiosos». Me pareció que todo estaba perfectamente arreglado, de modo que dije:
Deje que se lleve adelante la subasta y no se preocupe. Como la subasta se ha avisado con tan poco tiempo, nadie tiene que pagar las casas de compra hasta un día después, y ellos no se largarán de aquí si no cargan con el dinero. Y en la forma en que lo hemos arreglado, la subasta no va a servir para nada, y ellos no lograrán ni un centavo. Es lo mismo que pasó con los negros. No fue una venta, y los negros estarán de vuelta. Si aún no pueden cobrar el dinero de los negros, en buen fregado están metidos, señorita Mary. Bueno, dijo ella, ahora bajaré a desayunar y después me iré derecha a casa del señor Lothrop. No, eso no es lo convenido, señorita Mary Jane, dije. De ningún modo. Vaya antes de desayunar. ¿Por qué? ¿Por qué cree que quiero que se marche, señorita Mary? Pues no lo he pensado, y ahora que lo pienso no lo sé. ¿Por qué es? Pues porque no es usted una de esas personas que tiene cara de palo. Yo no necesito mejor libro que la cara de usted. Uno puede leerla como si fuera letra de molde. ¿Cree usted que podrá afrontar a sus tíos cuando vayan a saludarla con un beso y no... Bueno, calla. Sí, me iré antes de desayunar. Lo haré encantada. ¿Y he de dejar a mis hermanas con ellos? Sí, no se preocupe por ellas. Tienen que resistir un poco todavía. Si se fueran todas ustedes podrían desconfiar. No quiero que usted los vea a ellos, ni a sus hermanas, ni a nadie de la población. Si un vecino viene y le pregunta cómo estaban sus tíos esta mañana, su cara la descubriría. Márchese usted, señorita Mary Jane, que yo lo arreglaré con todos. Le diré a la señorita Susan que salude cariñosamente a sus tíos de su parte, y que les diga que usted se ha marchado por unas horas para descansar un poco y cambiar de aires, o para ver a unos amigos, y que volverá usted esta noche o mañana a primera hora. Me parece bien eso de que me he ido a ver a unos amigos, pero no quiero que les salude cariñosamente de mi parte. Bueno, pues entonces no lo hará. No había inconveniente en decirle eso a ella. Era una pequeñez y no costaba ningún trabajo, y son las pequeñeces las que más allanan el camino de la gente en este mundo. Tranquilizaría a Mary Jane y no costaría nada. Después dije, hay otra cosa, la bolsa de oro. Esa ya la tienen, y me siento bastante tonta al pensar cómo la consiguieron. No, en eso se equivoca usted rotundamente. No la tienen. Pues, ¿quién la tiene? Ojalá lo supiera yo, pero no lo sé. La tenía yo porque se la robé, y la robé para devolvérsela a usted, y sé dónde la escondí, pero me temo que no esté allí ya. Lo siento mucho, señorita Mary Jane. No sabe usted cuánto lo siento. Pero hice lo que pude, de veras que sí. Estuve a punto de ser sorprendido y tuve que meterla en el primer sitio que encontré y echar a correr. Y no era un sitio muy adecuado. Oh, deja de echarte la culpa. Está mal que lo hagas, y no te lo consiento. Tú no pudiste remediarlo, no fue culpa tuya. ¿Dónde la escondiste? Yo no quería que volviera a pensar otra vez en sus penas, y no conseguía que mi boca le dijera algo que le haría recordar el cadáver tendido en el ataúd con la bolsa de dinero en la boca del estómago, de modo que durante un minuto no dije nada. Después, prefiero no decirle dónde la puse, señorita Mary Jane, si usted no tiene inconveniente en perdonármelo. Pero se lo anotaré en un pedazo de papel y usted podrá leerlo mientras va a casa del señor Lothrop, si quiere. ¿Cree usted que será igual eso? Sí. De modo que escribí. La puse en el ataúd, y estaba allí cuando usted lloraba a su lado durante la noche. Yo estaba detrás de la puerta y la compadecí mucho, señorita Mary Jane. Se me humedecieron un poco los ojos al recordarla llorando sola en la noche, mientras aquellos demonios cobijados bajo su propio techo la cubrían de vergüenza y le robaban.
y cuando lo doblé y se lo entregué a ella, vi que también se le habían humedecido los ojos, y me dio un fuerte apretón de manos y dijo: «Adiós, voy a hacerlo todo tal como tú me has dicho, y si no vuelvo a verte, jamás te olvidaré, y pensaré en ti muchas veces, y también rezaré por ti». ¿Rezar por mí? Me parece que, si me hubiera conocido mejor, hubiera escogido un trabajo más al alcance de sus fuerzas. Pero apuesto a que lo hizo, a pesar de todo. Ella era así. No le faltaba valor ni para rezar por Judas, ni se le metía en la cabeza. No era de las que se echan atrás ante algún revés, en mi opinión. Podrán decir lo que quieran, pero en mi opinión era la muchacha de más arrestos que yo haya conocido. Estoy convencido de que era muy entera. Esto suena a lisonja, pero no es lisonja. Y por lo que se refiere a belleza y a bondad, también dejaba tamañitas a todas las demás. No la he vuelto a ver desde aquel momento en que la vi salir por la puerta. No, no la he visto desde entonces. Pero habré pensado en ella millones de veces, y recordado su promesa de rezar por mí. Y si yo hubiera creído que el rezar yo por ella hubiera servido de algo, maldito si no lo hubiera hecho o reventado en el intento. Bueno, pues Mary salió seguramente por la puerta falsa, porque nadie la vio marchar. Cuando me encontré con Susan y Labio Partido, dije: «¿Cómo se llama esa gente del otro lado del río a la que ustedes van a ver alguna vez?». Contestaron: «Hay varias personas, pero principalmente vamos a ver a los Proctor». «Ese es el nombre», dije. «Por poco se me olvida. Bueno, pues la señorita Mary Jane me encargó que les dijera a ustedes que se ha marchado allí a prisa y corriendo. Uno de ellos está enfermo». «¿Cuál?». «No sé, mejor dicho, se me ha olvidado, pero me parece que es...». «Cielos, espero que no sea Hannah». «Siento mucho decirlo», contesté, «pero se trata de Hannah precisamente». «Jesús, pero si estaba tan bien hace una semana. ¿Es grave?». «Grave es poco. Han tenido que velarla toda la noche, según dice la señorita Mary Jane, y no creen que dure muchas horas». «¡Qué horrible! ¿Y qué tiene?». No se me ocurría nada razonable así de improviso, de modo que dije: «Paperas». «Buenas paperas tienes tú. No velan a la gente que tiene paperas». «¿Que no, eh? Ya puede usted apostar lo que quiera a que sí con estas paperas. Estas paperas son diferentes. Son de un nuevo estilo», dice la señorita Mary Jane. «¿En qué son de un nuevo estilo?». «Pues porque está mezclado con otras cosas». «¿Qué otras cosas?». «Pues sarampión y tos ferina y erisipela y tisis e ictericia y fiebre cerebral y no sé cuántas cosas más». «Dios santo, ¿y lo llaman paperas?». «Así lo dijo la señorita Mary Jane». «¿Pero por qué cielos le llaman paperas?». «Pues porque son paperas. Empieza por eso». «Eso no tiene sentido común. Uno puede dar un traspiés, hacerse daño en un dedo del pie, caer a un pozo, romperse el cuello, reventarse la cabeza y vaciarse los sesos. Y si alguien pasara y preguntara de qué había muerto, y un idiota fuera y dijera: «Pues nada, que dio un traspiés y se hizo daño en un dedo del pie», ¿tendría eso sentido común? No, y esto tampoco lo tiene. ¿Es contagioso? Que si es contagioso. ¿Qué cosas tiene? ¿Se engancha un trillo en la oscuridad? Si uno no se engancha en una cuchilla forzosamente, se enganchará en otra, ¿no? Y no puede uno irse con esa cuchilla sin arrastrar todo el trillo, ¿no? Bueno, pues este estilo de paperas es una especie de trillo, como quien dice, y un trillo de cuidado por añadidura. Se le engancha a uno en serio. Pues en mi opinión es terrible.
dijo Labio Partido. Iré a ver a tío Harvey y... Oh, sí, interrumpí yo. Yo lo haría, claro que lo haría, y sin perder un momento. Y un jamón. ¿Y por qué no? Piénselo antes un poco y tal vez lo comprenda. ¿No tienen sus tíos la obligación de volver a Inglaterra tan aprisa como puedan? ¿Y cree usted que cometerían la ruindad de marcharse y dejarlas que hagan ustedes solas todo ese viaje? Usted sabe que las esperarán. Hasta ahí bien. Su tío Harvey es pastor, ¿no? Bueno, pues entonces es capaz de engañar a un consignatario de buques para que dejen subir a bordo a la señorita Mary Jane. No, usted sabe que no. ¿Qué hará entonces? Pues dirá, es una pena muy grande, pero los asuntos de mi iglesia tendrán que ir tirando como puedan, porque mi sobrina ha estado expuesta a un contagio de las terribles paperas pluribus unum, de modo que tengo el ineludible deber de quedarme aquí y esperar los 3 meses que hacen falta para que se sepa si ha contraído la enfermedad. Pero no se preocupe por eso, si le parece mejor decírselo a su tío Harvey. ¿Y quedarnos por aquí mientras esperamos a que se sepa si Mary Jane ha cogido o no la enfermedad, cuando podríamos estar todos pasándolo estupendamente en Inglaterra? Quita, no digas tonterías. Bueno, de todos modos, tal vez sería mejor que se lo dijeran a algunos de los vecinos. ¿Qué cosas tienes? Jamás conocí a un ignorante como tú. ¿No comprendes que irían ellos y lo dirían? No hay otra solución que no decirlo a nadie en absoluto. Tal vez tenga usted razón. Sí, me parece que tiene usted razón. Pero supongo que tendremos que decirle a tío Harvey que ha salido un rato, para que no esté intranquilo por ella. Sí, la señorita Mary Jane quería que ustedes hicieran eso. Dijo, diles que saluden cariñosamente a tío Harvey y a tío William, que les den un beso de mi parte y que les digan que he ido al otro lado del río a ver al señor... ¿Cómo se llama esa familia tan rica que tanto apreciaba a su tío Peter? Quería decirla que... Debes querer decir los Apthorpe, ¿no? Naturalmente, caramba, con esos nombrecitos. Siempre parece que se le van a olvidar a uno. Sí, dijo que digan que ha cruzado el río para decirle a los Apthorpe que no dejen de venir a la subasta y que compren esta casa, porque tío Peter preferiría que la tuvieran ellos a que la tuviera nadie más, y que no piensa dejarles hasta que le prometan venir, y que después, si no está demasiado cansada, volverá a casa, y si está cansada, volverá por la mañana de todos modos. Dijo, que no digan una palabra de los Proctor, solo de los Apthorpe, lo que será verdad, porque sí que piensa ir allí a hablarles de que compren la casa, lo sé, porque me lo dijo ella misma. Bueno, dijeron, y fueron a esperar a sus tíos para darles los cariñosos saludos, los besos y el mensaje. Todo estaba arreglado. Las muchachas se callarían porque estaban deseando ir a Inglaterra, y el rey y el duque preferirían que Mary Jane se hubiera marchado a trabajar en favor de la subasta a que estuviera por allí y pudiera acercársele el doctor Robinson. Me sentí a mis anchas. En mi opinión lo había hecho todo con mucho ingenio. Me parecía que Tom Sawyer no lo hubiera podido hacer mejor. Naturalmente él hubiera podido añadirle filigranas y adornos, pero yo no sé hacer eso fácilmente, porque no me he criado en ello. Bueno, pues se celebró la subasta en la plaza pública, cuando la tarde iba a caer, y la cosa se fue alargando, y el viejo estaba a mano, con expresión verdaderamente venenosa, al lado del subastador, intercalando alguna cita de la Biblia de vez en cuando, o alguna frase piadosa, y el duque merodeaba por allí, gugugueando,
con toda su alma para conquistar las simpatías y tratando de hacerse tan agradable como le era posible. Pero al fin se acabó la subasta y todo quedó vendido, todo menos una pequeña parcela del cementerio, de modo que se emperraron en querer liquidar eso. En mi vida he visto avestruz como el rey para querérselo tragar todo. Bueno, pues mientras remataban el asunto, atracó el bote de un vapor, y a eso de los 2 minutos se acercó la muchedumbre chillando, aullando y riendo, y armando la gran escandalera en general, y gritando: «Aquí está la oposición, aquí están los 2 juegos de herederos de Peter Wilkes. Pasen, señores, pasen y escojan el que gusten». Capítulo 29. Una luz en la tormenta. Acompañaban a un anciano de aspecto sumamente agradable y a otro más joven de aspecto agradable también, que llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Y Dios santo, cómo gritaba la gente y reía y armaba bulla. Pero yo no le veía la gracia, y me parecía que el rey y el duque tendrían que hacer un gran esfuerzo para encontrarle alguna. Esperaba que se pondrían pálidos, pero no, ellos no palidecieron nada. El duque hizo como que no sospechaba lo que sucedía. Siguió gugugueando feliz y satisfecho como jarra en la que gorgotea suero de manteca, y por lo que hace al rey, se limitó a contemplar con pena a los 2 recién llegados, como si en el fondo del corazón se le revolvieran las tripas al pensar que pudiera haber semejantes impostores y granujas en el mundo. Oh, lo hizo estupendamente. Muchas de las personas más principales se agruparon alrededor del rey para ver que comprendiera que las tenía de su parte. El anciano que acababa de llegar aparecía completamente desconcertado. Enseguida se puso a hablar, e inmediatamente comprendí que hablaba como un inglés, y no a la manera del rey, aunque la pronunciación del rey era bastante buena para ser de imitación. No puedo poner las palabras exactas del anciano ni imitar sus maneras, pero se volvió hacia la muchedumbre y dijo algo así: «Ha sido esta una sorpresa que no me esperaba, y reconozco franca y sinceramente que no estoy muy bien situado para afrontarla y replicar a ella. Mi hermano y yo no hemos tenido demasiada suerte. Él se ha roto el brazo, y anoche desembarcaron nuestro equipaje en la población vecina por equivocación. Yo soy Harvey, hermano de Peter Wilkes, y este es su hermano William, que ni oye ni habla, y que tampoco puede hacer señas que representen gran cosa, ahora que solo tiene una mano disponible. Somos los que digo que somos y podré demostrarlo dentro de 1 día o 2 cuando reciba mi equipaje, pero hasta entonces no diré nada. Iré al hotel y esperaré». De modo que el nuevo sordomudo y él echaron a andar, y el rey rió y dijo: «Se ha roto el brazo, es muy verosímil, ¿verdad? Y también muy cómodo para un impostor que tiene que hablar por señas, y aún no ha aprendido a hacerlo. Que han perdido su equipaje. Esta sí que es buena y sumamente ingeniosa en las actuales circunstancias». De modo que volvió a reír, y lo mismo hicieron todos los demás, menos 3 o 4, o acaso era media docena. Uno de los que no reían era el doctor, otro un caballero de penetrante mirada que llevaba una maleta anticuada, de esas hechas de alfombra y que también había desembarcado del vapor y estaba hablando con él en voz baja, mirando al rey de vez en cuando y moviendo afirmativamente la cabeza. Era Levi Bell, el abogado que había marchado a Louisville. Otro de ellos era un tosco hombretón que se acercó y escuchó todo lo que le dijo el anciano, y que ahora estaba escuchando al rey. Y cuando el rey hubo terminado, el hombre fue y dijo: «Oiga, escuche, si es usted Harvey Wilkes, ¿cuándo llegó al pueblo?»
El día antes del entierro, amigo, dijo el rey. ¿Pero a qué hora? Al atardecer, 1 hora o 2 antes de la puesta del sol. ¿Cómo llegó? A bordo del Susan Powell, desde Cincinnati. Pues entonces, ¿cómo es que estaba usted en la punta por la mañana en una canoa? No estuve en la punta por la mañana. Eso es mentira. Varios hombres corrieron a rogarle que no hablara con ese tono a un viejo y pastor por añadidura. ¿Qué pastor ni qué niño muerto? Es un impostor y un embustero. Aquella mañana estuvo en la punta. Yo vivo allí, ¿no? Bueno, pues yo estaba allí y él estaba allí. Le vi allí. Llegó en una canoa con Tim Collins y un rapaz. El médico fue y dijo: ¿Reconocería usted al rapaz si lo viera, Hines? Creo que sí, aunque no estoy seguro, pero sí está allí. Le reconozco perfectísimamente. Me señalaba a mí. El médico dijo: Vecinos, ignoro si la nueva pareja se compone de 2 impostores o no, pero si estos 2 no son impostores es que yo soy un idiota. Me parece que tenemos el deber de impedir que se vayan de aquí hasta que se haya aclarado el asunto. Vamos, Hines, vengan todos aquí. Conduciremos a esta pareja a la taberna y la carearemos con la otra, y yo creo que sabremos algo antes de que hayamos terminado. Esto encantó a la multitud, aunque sin duda no les encantaría a los amigos del rey, de modo que fuimos todos. Sería ya la hora de la puesta del sol. El médico me llevó de la mano y se mostró bastante bondadoso, pero no me soltó ni un momento. Entramos todos en un cuarto grande del hotel y encendieron unas velas y fueron a buscar a la otra pareja. El médico dijo: No quiero ser demasiado duro con estos hombres, pero yo creo que son impostores, y puede que tengan cómplices a los que no conozcamos. Si es así, ¿no escaparán los cómplices con la bolsa de oro que dejó Peter Wilkes? No deja de ser posible. Si estos hombres no son impostores, no tendrán inconveniente en mandar a buscar ese dinero y dejar que lo guardemos nosotros hasta que demuestren tener razón. ¿No es así? Todos estuvieron de acuerdo con eso, de manera que pensé que tenían a nuestra pandilla metida en un puño desde el primer momento. Pero el rey solo puso una cara triste y dijo: Señores, ojalá estuviera allí el dinero, porque de ningún modo quiero impedir que este desdichado asunto se investigue a fondo, públicamente y con justicia. Pero por desgracia el dinero no está en casa. Pueden ir a verlo si quieren. ¿Dónde está entonces? Cuando me lo entregó mi sobrina para que se lo guardara, lo tomé y lo escondí dentro del jergón de paja de mi cama, pues no me pareció necesario ingresarlo en el banco para los pocos días que íbamos a estar aquí. Consideraba que el jergón era sitio seguro, porque no estábamos acostumbrados a tratar con negros, y les suponíamos tan honrados como los criados ingleses. Los negros lo robaron a la mañana siguiente en cuanto bajé del cuarto, y cuando los vendí, aún no había echado en falta el dinero, de manera que escaparon con él. Mi criado aquí presente puede darles detalles, señores. El doctor y varios otros dijeron: «¡Cuentos!», y vi que nadie le creía demasiado. Un hombre me preguntó si yo había visto a los negros robar el dinero. Yo dije que no, pero que les había visto salir sigilosamente del cuarto y marcharse a prisa, y que no se me ocurrió pensar mal, pues creí tan solo que tenían miedo de haber despertado a su amo y que intentaban marcharse antes de que les castigara. Eso fue cuanto me preguntaron. Entonces el médico se volvió bruscamente hacia mí y me preguntó: ¿Eres tú también inglés? Yo dije sí, y él y algunos otros se echaron a reír y dijeron: «¡Y un cuerno!».
Bueno, pues luego empezaron la investigación general y allí la tuvimos arriba y abajo, hora tras hora, y nadie decía una palabra de cenar, ni parecía acordarse de eso. Y continuaron, y era la cosa más complicada que se ha visto. Le hicieron contar su versión al rey y obligaron al anciano a contar la suya. Y cualquiera menos aquel atajo de imbéciles llenos de prejuicios hubiera visto que el anciano decía la verdad, mientras el otro ensartaba embustes. Por fin me llamaron para que contara todo lo que supiera. El rey me echó una mala mirada, y yo tuve suficiente sentido común para hablar de modo que él no se enfadara. Empecé a hablar de Sheffield, y de cómo vivíamos allí, y de los Wilkes ingleses, y todo eso, pero no había llegado muy lejos cuando el médico se echó a reír, y el abogado Levi Bell dijo: «Siéntate, muchacho. Yo en tu lugar no me esforzaría. Me parece que no estás acostumbrado a mentir. Al menos no te sale con facilidad. Te falta práctica. Lo haces bastante mal». Maldita la gracia que me hacía el requiebro, pero de todas formas me alegré de que me dejaran en paz. El médico empezó a decir algo y se volvió y dijo: «Si hubieras estado en la población desde un principio, Levi Bell». El rey interrumpió, alargó la mano y dijo: «Hombre, ¿es usted el viejo amigo del que tantas veces me ha escrito mi pobre difunto hermano?» El abogado y él se estrecharon la mano, y el abogado sonrió y parecía contento, y charlaron un rato juntos, y después se hicieron a un lado y hablaron en voz baja, y por fin el abogado habló y dijo: «Así se arreglará todo. Tomaré yo la orden y la mandaré, junto con la de su hermano, y entonces sabrán que todo es como debe ser». De modo que cogieron papel y pluma, y el rey se sentó y ladeó la cabeza, y se mordió la lengua, y escribió algo, y después le pasaron la pluma al duque, y entonces, por primera vez, el duque pareció no encontrarse bien, pero tomó la pluma y escribió. Después el abogado se dirigió al anciano y dijo: «Tengan la bondad de escribir unas líneas, usted y su hermano, y firmarlas». El anciano escribió, pero nadie fue capaz de leer lo que había escrito. El abogado puso una cara de asombro y dijo: «Córcholis, ahora sí que no lo entiendo». Y se sacó un montón de cartas del bolsillo y las examinó, y después examinó la escritura del anciano, y aún volvió a mirar las cartas. Por último dijo: «Estas cartas son de Harvey Wilkes, y aquí están los papeles escritos de puño y letra por estos dos hombres, y cualquiera puede ver que ellos no las escribieron». El rey y el duque se quedaron con un palmo de narices. Se los puedo asegurar, al ver cómo los había engañado el abogado. «Y aquí tenemos la escritura de este anciano, y cualquiera puede ver sin dificultad que él no las escribió. Es más, los garabatos que él hace no son escritura propiamente dicha en realidad. Bueno, pues aquí hay unas cartas de...». El anciano dijo: «Si usted hace el favor, permita que me explique. Nadie es capaz de entender mi letra como no sea mi hermano, de modo que él la copia. La que tienen ustedes ahí es la escritura de él, no la mía». «Vaya», exclamó el abogado. «Esta sí que es buena. También tengo algunas cartas de William, de modo que si le hace usted escribir un par de líneas para que podamos con...». «No puede escribir con la mano izquierda», dijo el anciano. «Si pudiera servirse de la mano derecha, usted comprobaría que escribe sus cartas y las mías también. Compárelas usted, haga el favor, son del mismo puño y letra». El abogado lo hizo y dijo:
Creo que es así, y si no lo es, se parecen mucho más de lo que yo había notado antes. Vaya, vaya, vaya. Creí que nos hallábamos sobre una buena pista que nos llevaría a una solución, pero nos ha salido el tiro por la culata, en parte. De todos modos, una cosa queda demostrada. Ninguno de estos dos es un Wilkes. Y señaló con un movimiento de cabeza al rey y al duque. Bueno, ¿y qué les parece? Ni aun entonces el testarudo del viejo quiso darse por vencido. Les aseguro que no. Dijo que no era una prueba justa y equitativa. Dijo que su hermano William era de lo más bromista del mundo y que no había intentado escribir. Él había visto enseguida que William iba a gastar una de sus bromas de costumbre en cuanto puso la pluma sobre el papel. Y se calentó y siguió hablando y hablando, hasta que él mismo empezó a creerse lo que estaba diciendo. Pero no tardó el anciano en interrumpirle y decir: «Se me ha ocurrido una cosa. ¿Hay alguien aquí que haya ayudado a preparar al difunto Peter Wilkes para el entierro?» «Sí», contestó alguien. «Lo hicimos Ab Turner y yo. Los dos estamos aquí». Entonces el anciano se volvió hacia el rey. «Quizá podrá decirme este caballero lo que tenía tatuado en el pecho», preguntó. Maldito si no tenía que recobrarse el rey bien aprisa. De lo contrario se hubiera hundido como un farallón socavado por el río. Tan de imprevisto le pilló. Y la verdad era como para hundir a cualquiera el recibir una impresión tan fuerte, así, sin previo aviso. Porque ¿cómo tenía que saber él lo que llevaba tatuado el hombre? Palideció un poco. No pudo remediarlo, y se hizo un silencio bastante grande, y todo el mundo se inclinaba hacia adelante mirándole. Me dije, ahora se dará por vencido, es inútil ya. Bueno, ¿y lo hizo? Ha de costar creerlo, pero no lo hizo. Supongo que pensaría seguir adelante hasta cansar a esa gente para que fueran marchándose y el duque y él pudieran escabullirse y escapar. Sea lo que sea, continuó sentado, y al poco rato empezó a sonreír y dijo: sí que es fuerte la pregunta, ¿eh? Sí, señor, puedo decirle lo que llevaba tatuado en el pecho. Solo era una flechita pequeña, delgada, azul. Eso era. Y si no se miraba con atención, no se veía. Ahora, ¿qué dice usted, En mi vida he visto a nadie tan caradura como ese viejo. El anciano se volvió bruscamente hacia Ab Turner y su compañero con la cara radiante, como si esta vez creyera haber atrapado al rey. Dijo: «Vaya, ya han oído ustedes lo que ha dicho. ¿Había esta señal en el pecho de Peter Wilkes?» Los dos hablaron diciendo: «No vimos semejante señal». «Muy bien», dijo el anciano. «Lo que en su pecho vieron ustedes fue una P pequeña, débil, y una B, que es una inicial que dejó de usar cuando era joven, y una W, con guiones entre ellas, de esta manera: P, B, W. Las marcó en un trozo de papel. «Vamos, ¿no fue eso lo que vieron?» Los dos hablaron otra vez diciendo: «No, señor, no vimos ninguna señal en absoluto». Bueno, pues vaya estado de ánimo en que estaba todo el mundo ya, y empezaron a decir: «Todos son unos impostores, vamos a darles un baño, vamos a ahogarles, vamos a alquitranarles y sacarles montados en un raíl». Y todo el mundo chillaba al mismo tiempo y hubo una bronca imponente, pero el abogado se subió de un salto a la mesa y gritó: «Señores, señores, escuchen una palabra,
Una sola palabra, si hacen el favor. Aún tenemos un medio. Vamos a desenterrar el cadáver y comprobémoslo. Aquello les convenció. ¡Hurra!, gritaron todos, y ya echaban a andar, pero el médico y el abogado dijeron: Un momento, agarren a los 4 hombres y al muchacho, y que vengan ellos también. Lo haremos, contestaron todos, y si no encontramos estos tatuajes, lincharemos a toda la cuadrilla. Ahora yo estaba asustado, créanme, pero no había manera de escaparse. Nos agarraron a todos y nos obligaron a ponernos en marcha en derechura al camposanto, que estaba a 1,5 millas río abajo, y la población entera nos seguía, porque hacíamos bastante ruido y solo eran las 9 de la noche. Cuando pasé por delante de nuestra casa, sentí haber mandado a Mary Jane fuera del pueblo, porque ahora sí le hubiera podido avisar, habría salido a salvarme y delatado a nuestros desarrapados. Bueno, pues seguimos por la carretera del río como un enjambre, y armando el mismo ruido que si fuéramos gatos monteses. Y para que resultara más terrorífico, el cielo se estaba nublando, y los relámpagos empezaban a titilar y revolotear, y el viento soplaba con bastante fuerza. En mi vida me había encontrado en una situación tan terrible y peliaguda como aquella, y estaba aturdido. Todo estaba saliendo al revés de lo que yo había calculado. En lugar de tener las cosas arregladas de manera que pudiera tomarme el tiempo que quisiera y ver toda la función, y tener a Mary Jane guardándome las espaldas para salvarme y ponerme en libertad cuando llegara el momento crítico, mira por dónde no podían salvarme de una muerte violenta nada más que aquellos tatuajes. Si no los encontraban... se me hacía insoportable pensar en ello, y sin embargo no podía pensar en otra cosa. Cada vez se fue haciendo más oscuro, y era un momento magnífico para dar esquinazo a la muchedumbre. Pero aquel hombretón, Hines, me tenía agarrado por la muñeca, y lo mismo hubiera sido querer escabullirse de Goliat. Me llevaba a rastras de tan excitado como estaba, y no tenía más remedio que correr para seguirle. Cuando llegaron, entraron en el cementerio como una turba, inundándolo todo como una oleada, y cuando pararon ante la tumba, descubrieron que llevaban muchas más palas de las que necesitaban, pero que a nadie se le había ocurrido llevar una linterna. A pesar de todo, se pusieron a cavar a la luz de los relámpagos, y mandaron a un hombre a la casa más cercana, cosa de 1/2 milla para allá, a que pidiera una prestada. De modo que cavaron y cavaron como demonios, y cada vez estaba más oscuro, y empezó a llover, y el viento sopló con fuerza, y menudearon los relámpagos, y retumbó el trueno. Pero aquella gente ni siquiera se fijó en ello, tan enfrascados estaban en lo que hacían. Y tan pronto uno lo veía todo y todas las caras y las paladas de tierra que salían de la fosa, como quedaba todo borrado por la oscuridad y no se podía ver nada en absoluto. Al fin sacaron el ataúd y empezaron a desatornillar la tapa. Y después cómo se apiñaba, se abrían paso a codazos, se empujaban para situarse y echar una mirada. Y en la oscuridad, así, resultaba horrible. Hines me hizo mucho daño en la muñeca de tanto como tiró, de modo que supongo habría olvidado por completo que yo estaba en el mundo. Tan excitado y jadeante estaba. De pronto los relámpagos descargaron una verdadera sábana de luz deslumbradora, y alguien gritó: «¡Por los clavos de Cristo! ¡Si la bolsa de oro está encima de su pecho!». Hines lanzó un alarido, como todos los demás, y me soltó la muñeca. Dio un empujón para abrirse paso y ver,
y hay que ver cómo salí yo de estampía por la carretera en la oscuridad. Tenía la carretera para mí solo, y más que correr volé. Es decir, la tenía para mí solo, si no se cuenta la sólida oscuridad y los resplandores ocasionales. El zumbido de la lluvia, el ruido del viento, los chasquidos del trueno. Y cómo hay Dios que corrí. Cuando llegué a la población, vi que debido a la tempestad no había nadie en las calles, y no me entretuve en buscar callejuelas por donde meterme, sino que tiré adelante por la calle principal, y cuando empecé a acercarme a casa, apunté la vista y la fijé. No había luz, la casa estaba a oscuras, lo que me apenó y me dejó decepcionado sin saber por qué. Pero por fin, en el preciso momento en que pasaba por delante de ella, apareció la luz en la ventana de Mary Jane, y el corazón se me hinchó de repente. Un segundo después la casa quedaba a mis espaldas, en la oscuridad, y Mary Jane no volvería a estar jamás delante de mí en este mundo. Era la mejor chica que he conocido, y la que tenía más arrestos. En cuanto estuve lo bastante por encima del pueblo para comprender que llegaría a la punta de estopa, empecé a mirar con atención buscando un bote para llevármelo prestado. Y tan pronto como los relámpagos me dejaron ver uno que no estaba sujeto con cadena, lo cogí y empujé. Era una canoa, y sólo estaba amarrada con una cuerda. La punta de estopa estaba la mar de lejos, allá en el centro del río. Pero no perdí tiempo, y cuando por fin llegué a la balsa, estaba tan cansado que me habría dejado caer jadeando si hubiera podido permitirme semejante lujo. Pero no podía. Al saltar a bordo grité: «¡Sal de ahí, Jim, y suéltala! Nos los hemos quitado de encima, gracias a Dios». Jim salió corriendo hacia mí con los brazos abiertos, de tanta alegría que tenía, pero cuando le vi al resplandor de los relámpagos, me dio un vuelco el corazón y me caí al agua de espaldas, porque me olvidé que era el rey Lear, y un árabe ahogado todo en una pieza, y por poco se me salta el hígado y la hiel del cuerpo, de tan despampanante como fue el susto que me llevé. Pero Jim me sacó del agua, e iba a abrazarme y bendecirme y todo eso, de tan gozoso como estaba al verme de vuelta, y saber que nos habíamos quitado de encima al rey y al duque. Pero yo le dije: «Ahora no, déjalo para el desayuno, déjalo para el desayuno, suelta amarras y a correr». Y a los 2 segundos empezamos a deslizarnos río abajo. Y lo bueno que era sentirse libres otra vez, y estar solos en el gran río, sin que nadie nos molestara. Tuve que saltar un poco, y brincar, y chocar los talones unas cuantas veces. No pude remediarlo. Pero al tercer chasquido del talón contra talón, noté un ruido que conocía demasiado bien, y contuve el aliento, y escuché y esperé. Y en efecto, cuando volvió a relampaguear sobre el agua, ahí venían, dándole al remo y haciendo zumbar el esquife. Eran el rey y el duque. Entonces me encogí, me dejé caer sobre la balsa y me di por vencido. Y trabajo me costó no romper a llorar. Capítulo 30. El oro salva a los ladrones. Tan pronto estuvieron a bordo, el rey la emprendió conmigo y me sacudió por el cuello y dijo: «¿De modo que intentabas darnos esquinazo, perro? Estabas cansado de nuestra compañía, Yo dije: «No, majestad, no es verdad. Por favor, majestad». «Aprisa, pues, y dinos qué pretendías o te sacudo hasta vaciarte el cuerpo». «Se lo contaré todo tal como ocurrió, majestad. Palabra». El hombre que me tenía cogido de la mano fue muy bueno conmigo y no hacía más que decir que había tenido un hijo de mi edad y que se le había muerto el año pasado,
y que sentía mucho ver a un muchacho en una situación tan apurada. Y cuando todos quedaron patitiesos al encontrar el oro y se abalanzaron sobre el ataúd, me soltó susurrando: «Sal pitando o te ahorcarán de seguro». Y por eso salí de estampía. De nada parecía servir que me quedara yo. Yo no podía hacer nada y no quería que me ahorcaran si podía escaparme, de modo que no dejé de correr hasta encontrar la canoa. Cuando llegué aquí le dije a Jim que se diera prisa, o me atraparían y me ahorcarían. Y le dije que me temía que usted y el duque no estarían vivos ya, y lo sentía mucho. Y Jim también, y me alegré mucho cuando les vi venir. Pueden preguntárselo a Jim si no me creen. Jim dijo que así era, en efecto, y el rey le mandó cerrar el pico. Sí, también lo creo, dijo, y volvió a sacudirme y dijo que le parecía que me ahogaría. Pero el duque dijo: «Suelte al chico, soy idiota. ¿Hubiera usted obrado de otro modo? ¿Preguntó usted por él cuando se escapó? Yo no recuerdo que lo haya hecho». Y el rey me soltó y empezó a maldecir al pueblo aquel y a todos sus habitantes. El duque dijo: «Sería 1000 veces mejor que se maldijera a sí mismo, porque usted es el que más se lo merece. Desde el primer momento no ha hecho usted nada que tenga un adarme de sentido común, como no sea hablar con tanta frescura y tranquilidad de esa flecha azul imaginaria. Esa fue una idea luminosa, fue magnífica, y precisamente la que nos salvó, porque de no haber sido por eso nos hubieran metido en la cárcel hasta que llegara el equipaje de esos ingleses, y entonces a presidio sin remisión. Pero la treta les arrastró al cementerio, y entonces el oro nos hizo un favor más grande aún, porque si aquellos badulaques no se hubieran excitado, no nos hubieran soltado, y no hubieran corrido a curiosear. Esta noche habríamos dormido con corbata, corbatas de duración garantizada, corbatas que durarían más tiempo del que nosotros necesitáramos. Callaron un rato pensando. Después el rey dijo como distraído: y creímos que los negros lo habían robado». Eso sí que me hizo cosquillas. «Sí», asintió el duque muy despacio, muy deliberadamente y con sarcasmo. «Esto es lo que nosotros creímos». Al cabo de un minuto dijo el rey, arrastrando las sílabas: «Yo sí, por lo menos». El duque dijo con el mismo tono: «Al contrario, lo creí yo». El rey pareció picarse y dijo: «Oiga, Bilgewater, ¿a qué se refiere?» El duque dijo bastante movido: «Si a eso vine, tal vez me permitirá que le pregunte a qué se refería usted». «¿Qué rayos?», dijo el rey con mucho sarcasmo. «Pero no sé. A lo mejor estaba usted dormido y no sabía lo que se hacía». Ahora le tocó enfadarse al duque, de modo que dijo: «Basta ya de sandeces. ¿Me ha tomado usted por un tonto de remate? ¿Cree usted que yo ignoro quién escondió el dinero en el ataúd?» «No, señor. Sé que usted no lo ignora, porque lo hizo usted mismo». «Eso es mentira», gritó el duque, y se le echó encima. El rey gritó: «Suelte las manos, déjeme la garganta, retiro todo lo dicho». El duque dijo: «Antes ha de reconocer usted que sí que escondió el dinero allí, con la intención de dejarme plantado un buen día, volver, desenterrarlo y quedárselo todo». «Espere un momento, duque. Contésteme a esta pregunta con entera franqueza. Si no escondió el dinero allí, dígalo y lo creeré, y retiraré todo lo dicho».
So canalla, no lo hice, y bien sabe usted que no lo hice, vaya. Bueno, pues le creo, pero contésteme a esta otra nada más, y no se ponga furioso. ¿No tenía usted la intención de birlar el dinero y esconderlo? El duque se calló durante un rato. Después dijo: Mire, me tiene sin cuidado si pensé hacer eso. Después de todo, no lo hice. Pero usted no solo pensó hacerlo, sino que lo hizo. Así me muera si lo he hecho, duque, y esa es la pura verdad. No diré que no iba a hacerlo, porque tenía esa intención. Pero usted, quiero decir, alguien, me tomó la delantera. Eso es mentira. Lo hizo usted y tiene que decir que lo hizo o le... El rey empezó a gorgotear y luego boqueó. Basta, lo confieso. Lo que me alegré al oírle decir eso, me hizo sentir mucho más tranquilo de lo que había estado antes, y el duque le soltó y dijo: Como usted vuelva a negarlo, le ahogo. Está muy bien que esté ahí sentado, llorando como un crío. Le cuadra muy bien después de su conducta. En mi vida he visto avestruz semejante para querérselo tragar todo. Y yo que confiaba en usted como si fuera mi propio padre. Vergüenza tendría que darle estar oyendo cómo les cargaban el mochuelo a unos pobres negros, y no haber dicho ni una sola palabra en su defensa. Me siento más que ridículo al pensar que fui lo bastante estúpido para creerme esas majaderías. Maldita sea su estampa. Ahora comprendo por qué tenía tantas ganas de completar lo que faltaba. Quería recoger el dinero que había sacado yo del Nohaital, y de una y otra cosa, y largarse con todo. El rey dijo con timidez y con voz lacrimosa aún: Pero, duque, si fue usted el que propuso completar la cantidad y no yo. Cierre esa boca. No quiero volver a oírle chistar. Y ahora ya ve lo que ha sacado en limpio. Han recobrado todo su dinero y todo el nuestro, quitando 1 centavo o 2. Además, largo a la cama. Y a mí no me deficita usted más déficit mientras viva. Y entonces el rey se coló en el cobertizo y le dio un tiento a la botella para consolarse. Y antes de mucho el duque le metió mano a su frasco, de modo que al cabo de media hora volvían a ser los más amigos del mundo, y cada vez que estaban más borrachos se volvían más cariñosos, y se echaron a roncar el uno en los brazos del otro. Los dos se pusieron la mar de melosos y borrachos como no se puede decir, pero observé que el rey nunca se emborrachó lo bastante para olvidarse de recordar que no debía volver a negar haber escondido la bolsa de oro. Eso me tranquilizó y satisfizo. Cuando se echaron a roncar, claro está, Jim y yo sostuvimos una larga conversación y se lo conté todo. Capítulo 31. Uno no puede rezar una mentira. Durante días y más días no nos atrevimos a detenernos en una población. Seguimos navegando río abajo. Ahora estábamos en pleno sur. El tiempo era cálido y estábamos muy lejos de casa. Empezaron a aparecer árboles cubiertos de musgo de Florida, que colgaban de las ramas como unas barbas grises. Era la primera vez que lo veía crecer y daba a los bosques un aspecto solemne y lúgubre, y ahora los embaucadores se creyeron fuera de peligro y otra vez se pusieron a trabajar los pueblos. Empezaron con una conferencia sobre la templanza, pero no sacaron lo bastante para emborracharse los dos. Después, en otro pueblo, inauguraron una academia de baile, pero sabían tanto de baile como un canguro. De modo que a la primera danza el público se les echó encima y los sacó bailando de la población.
otra vez, probaron suerte con la declamación. Pero no llevaban mucho rato declamando cuando la gente se levantó, les colmó de denuestos y les obligó a salir corriendo del pueblo. Probaron de misionear y mesmerizar y hacer de médicos y a decir la buenaventura y un poco de todo, pero parecía que tenían la suerte de espaldas. De modo que por fin se quedaron poco menos que arruinados y permanecieron tumbados en la almadía, mientras ésta navegaba pensando y pensando sin decir una palabra, la mar de desanimados y desesperados. Por último cambiaron de táctica. Empezaron a reunirse en el cobertizo y a charlar confidencialmente 2 o 3 horas seguidas. Jim y yo nos intranquilizamos. No nos gustaba nada el cariz que tomaban las cosas. Pensábamos que estaban ideando alguna diablura peor que todas las anteriores. Nos calentamos los cascos y por fin decidimos que se trataría de asaltar alguna casa o tienda, o que se iban a dedicar a la fabricación de moneda falsa o algo así. Entonces nos asustamos bastante y acordamos que nosotros no tendríamos nada que ver con tales actos, y que a la primera ocasión que se nos presentara, nos los sacudiríamos de encima y nos largaríamos, dejándolos atrás. Bueno, pues una mañana, temprano, escondimos la balsa en un sitio seguro, cosa de 2 millas más abajo de un pueblo de mala muerte, llamado Pikesville, y el rey desembarcó y nos dijo a todos que nos quedáramos escondidos, mientras él se acercaba a echar un vistazo al pueblo, y ver de enterarse si por allí aún había alguien que supiera algo del Real Nohaital. Lo que tú vas a ver es si hay alguna otra cosa que robar, me dije para mis adentros. Y cuando la hayas saqueado volverás aquí y te preguntarás qué ha sido de mí y de Jim y de la balsa, y tendrás que consolarte haciéndote preguntas. Y dijo que, si no estaba de vuelta al mediodía, el duque y yo sabríamos que no había moros en la costa y que desembarcáramos si fuéramos a la población. De modo que nos quedamos donde estábamos. El duque se puso a pasear de un lado a otro de la balsa, sudando y consumiéndose de impaciencia. Nos regañaba por todo, y parecía que no había manera de que hiciéramos nada bien para él. Le sacaba defectos a la cosa más pequeña. Sin duda se estaba tramando algo. Me alegré mucho cuando llegó el mediodía sin que se hubiera presentado el rey. Por lo menos cambiaríamos de ambiente, y tal vez se nos presentara una ocasión de hacer definitivo el cambio, por añadidura. Así el duque y yo nos fuimos al pueblo y empezamos a buscar al rey, y acabamos por encontrarle en la trastienda de una tabernucha, muy borracho. Una serie de vagos se distraían gastándole bromas, y él juraba y amenazaba con toda su alma. Pero estaba tan bebido que no podía andar, y no les podía hacer nada. El duque empezó a insultarle por estúpido y el rey se puso a contestarle. En cuanto vi que se enzarzaban de lleno, sacudí las piernas y salí corriendo por el camino del río, como un gamo, porque comprendí que se nos había presentado la ocasión que habíamos estado esperando tanto. Decidí que pasaría mucho tiempo antes de que volvieran a vernos a mí y a Jim. Llegué allá sin aliento, pero lleno de alegría, y grité: «¡Suelta las amarras, Jim! Ahora estamos bien». Pero no hubo respuesta y nadie salió del cobertizo. Jim había desaparecido. Di un grito y después otro, y corrí de un lado para otro del bosque, dando alaridos y aullando, pero fue inútil. Jim había desaparecido. Entonces me senté y me eché a llorar. No pude remediarlo. Sin embargo, no pude estarme quieto mucho rato. No tardé en echarme a andar por la carretera, intentando pensar qué era lo mejor que podía hacer, y me encontré con un muchacho y le pregunté si había visto a un negro extraño vestido de tal y tal manera. Él dijo: «Sí». «¿Dónde?»
En casa de Silas Phelps, 2 millas más abajo de aquí. Es un negro fugitivo y le han pescado. ¿Le estabas buscando? Ya, me tropecé con él en el bosque hace 1 hora o 2, y me dijo que si gritaba me arrancaría el hígado, y me dijo que me echara y no me moviera de donde estaba, y yo lo hice. He estado allí desde entonces. Tenía miedo de salir. Bueno, pues ya no tienes por qué tener miedo porque le han cogido. Se escapó del sur de no sé dónde. Menos mal que le han cogido. Ya lo creo. Dan $200 de recompensa por él. Es como recoger dinero del suelo. Sí que lo es. Y yo me lo hubiera podido ganar si hubiera sido lo bastante grande. Yo le vi primero. ¿Quién le cogió? Fue un viejo, un forastero, y vendió sus derechos por $40 porque tiene que marchar río arriba y no puede esperar. Imagínate. Te aseguro que yo hubiera esperado aunque fueran 7 años. Igual que yo, dije. Pero quizás sus derechos no valgan más cuando los ha cedido tan baratos. A lo mejor no es eso lo que parece. Sí que lo es pura verdad. He visto el anuncio con mis propios ojos. Habla de él. Es él, clavado. Le pinta como un cuadro y dice la plantación de la que se ha escapado, más abajo de Nueva Orleans. No, amigo, ese negocio no tiene quiebras. Ya puedes apostar lo que quieras. Oye, dame un cacho de tabaco, ¿quieres? Yo no tenía tabaco, de modo que se fue. Me volví a la balsa y me senté en el cobertizo a pensar, pero no llegué a ninguna parte. Pensé hasta tener dolor de cabeza, pero no vi manera de salir del atolladero. Después de un viaje tan largo, después de todo lo que habíamos hecho por aquellos canallas, todo quedaba reducido a la nada. Todo se había hecho polvo. Todo se había echado a perder porque habían tenido el coraje de hacerle a Jim una jugarreta semejante y convertirle otra vez en esclavo para toda su vida y entre extraños. Además, por $40 cochinos. Una vez me dije que sería 1000 veces mejor que Jim fuera esclavo en casa, donde estaba su familia, si es que tenía que ser esclavo, pues me pareció que sería lo mejor escribirle una carta a Tom Sawyer y pedirle que le dijera a la señorita Watson dónde estaba. Pero no tardé en abandonar la idea por 2 razones. Estaría furiosa y disgustada por su granujería y por su desagradecimiento al dejarla, de modo que volvería a venderle río abajo otra vez. Y si no lo hacía, todo el mundo desprecia a un negro desagradecido, y no se lo dejarían olvidar ni un momento. Y Jim se sentiría despreciable y deshonrado. Y después, fíjense en mí. Correría la noticia de que Huck Finn había ayudado a escapar a un negro. Y si volviera a ver a alguien de la población otra vez, estaría dispuesto a arrodillarme y lamerle las botas de tan avergonzado. Siempre ocurre lo mismo. Una persona obra mal y después no quiere pagar las consecuencias de sus actos. Cree que mientras pueda ocultarlo no es deshonra. Eso me ocurría a mí, exactamente. Cuanto más reflexionaba, más me remordía la conciencia, y más malo, más despreciable, y más ruin me sentía. Y por fin, cuando se me ocurrió de repente que la mano de la providencia me estaba abofeteando la cara, haciéndome comprender que mi maldad había sido observada desde allí arriba, desde el cielo, mientras le robaba el negro a una pobre vieja que jamás había hecho daño alguno, y me estaba enseñando ahora que hay uno que siempre vigila y no permite que semejantes actos de maldad pasen más allá de cierto punto, casi me caí al suelo, de lo mucho que me asusté. Bueno, pues intenté atenuar la cosa lo mejor que pude, para satisfacción mía, diciéndome que me había criado malo,
y que por consiguiente no era tan grande mi culpa. Pero algo dentro de mí no hacía más que decir: había escuela dominical, pudiste asistir a ella, y si lo hubieras hecho, te habrían enseñado allí que la gente que obra como tú has obrado por lo que toca al negro, se condena eternamente. Me hizo temblar, y decidí rezar y ver si podía dejar de ser la clase de chico que era, y hacerme mejor. De modo que me arrodillé, pero no me salían las palabras. ¿Por qué? Era inútil intentar escondérselo a él, ni escondérmelo a mí mismo tampoco. Demasiado sabía yo por qué no me salían las palabras. Era porque mi corazón tenía sentimientos malos. Era porque no obraba con lealtad. Era porque obraba con doblez. Yo estaba fingiendo que renunciaba al pecado, pero allá en el fondo tenía aferrado el más grande de todos. Intentaba hacerle decir a mi boca que haría lo que era debido, que haría lo justo, que escribiría a la dueña del negro y le diría dónde estaba. Pero para mis adentros yo sabía que eso era mentira, y también lo sabía él. Uno no puede rezar una mentira, eso lo descubrí yo. Estaba pues en un apuro, apurado a más no poder, y no sabía qué hacer. Por fin se me ocurrió una idea, y dije: escribiré la carta, y entonces veré si puedo rezar. Fue asombroso. Inmediatamente me sentí ligero como una pluma, y todos mis apuros desaparecieron. Así es que cogí un lápiz y un trozo de papel, contento y excitado, y me senté y escribí: Señorita Watson, Jim, su negro fugitivo, está aquí, 2 millas más abajo de Pikesville, y lo tiene el señor Phelps, y se lo entregará a cambio de la recompensa si la manda usted aquí. Huck Finn. Me sentí bueno y limpio de pecado por primera vez en mi vida, y comprendí que ahora podía rezar. Pero no lo hice enseguida, sino que solté el papel y me quedé sentado, pensando en lo afortunado que era que todo hubiera sucedido así, y cuán cerca había estado de perderme e ir al infierno. Y seguí pensando, y me puse a pensar en nuestro viaje por el río, y vi a Jim delante de mí continuamente, de día y de noche, a veces a la luz de la luna, a veces en plena tempestad, flotando delante, hablando y cantando y riendo. Pero no sé por qué no pude encontrar nada que me endureciera el corazón contra él, sino todo lo contrario. Le había visto hacer mi guardia después de la suya, en vez de despertarme, para que yo pudiera seguir durmiendo. Vi lo contento que se puso cuando regresé saliendo de la niebla, y cuando fui hasta él otra vez en el pantano, allá donde hacían la vendetta, y en otras ocasiones parecidas. Y siempre me llamaba querido, y me mimaba, y hacía todo lo que se le ocurría por mí, y pensé en lo bueno que siempre era. Y por último, pasando revista, llegué al momento en que le había salvado cuando les dije a los hombres aquellos que teníamos la viruela a bordo. Y él dio tantas muestras de agradecimiento, y dijo que yo era el mejor amigo que Jim había tenido jamás, y el único que tenía ahora. Y entonces levanté la cabeza y vi la carta. Estaba cerca. La cogí y la levanté en la mano. Yo temblaba porque tenía que decidirme, de una vez para siempre, entre 2 cosas, y lo sabía. Pensé unos instantes, conteniendo el aliento, y después me dije: bueno, pues iré al infierno entonces. Y rompí la carta. Eran pensamientos terribles y palabras terribles, pero estaban dichas.
y dejé que quedaran dichas. Y no pensé más en reformarme. Desterré todo el asunto de mi cabeza y dije que me dedicaría otra vez a la maldad, que era lo que me correspondía, puesto que en ella me había criado, mientras que lo otro no era mi camino. Y para empezar, robaría a Jim y le sacaría de la esclavitud otra vez. Y si se me ocurría algo peor, lo haría también, porque ya que no iba a pararme en barras para siempre, preso por uno, preso por 1000. Después me puse a pensar cómo me las arreglaría, y examiné mentalmente un sinfín de medios, y por último di con un plan que me iba bien. Entonces calculé la situación de una isla cubierta de bosques que estaba un poco más abajo, y en cuanto se hizo bastante oscuro, salí con mi balsa, me dirigí a la isla, escondí la almadía y me acosté. Pasé de un sueño toda la noche y me levanté cuando aún no había amanecido. Desayuné, me puse la ropa nueva, hice un atillo con ropa y alguna otra cosilla, tomé la canoa y me dirigí a la ribera. Desembarqué más abajo de donde yo calculaba que estaría la casa de Phelps y escondí el lío en el bosque. Después llené la canoa de agua, la cargué de piedras y la hundí donde pudiera encontrarla, por si volvía a necesitarla, como un cuarto de milla más abajo de un aserradero que había en la ribera junto a un arroyo. Después seguí por la carretera, y al pasar delante del aserradero vi un cartelón que decía «Aserradero de Phelps». Cuando llegué a las granjas, 200 o 300 yardas más allá, aguzé la vista, pero no vi a nadie por los alrededores, aunque ya era de día. Pero no me importaba explorar el terreno. Según mis planes, tenía que presentarme allí viniendo del pueblo, y no desde abajo. Me limité a echar una mirada y después me encaminé derecho a la población. Bueno, pues la primera persona que me encontré al llegar allí fue al duque. Estaba pegando un cartel anunciando el Real Nohatel para 3 noches, como aquella otra vez. Cuidado que tenía cara dura aquellos trapisondistas. Me encontré encima de él antes de que pudiera ocurrírseme esquivarle. Él pareció asombrado y dijo: «Hola, ¿de dónde sales tú?». Y agregó con cierta alegría y apresuramiento: «¿Dónde está la balsa? ¿La tienes en un buen sitio?». Yo dije: «Pero si eso era lo que yo quería preguntarle a su Alteza». Entonces se calmó un poco su alegría y dijo: «¿Por qué se te ha ocurrido preguntármelo a mí?». «Pues verá, cuando ayer vi al rey en aquella tabernucha me dije, hay para rato antes de que nos lo podamos llevar a bordo, cuando se le haya pasado un poco la borrachera, de modo que me puse a vagar por la población para matar el tiempo y esperar. Un hombre me ofreció 10 centavos por ayudarle a remar en un bote hasta el otro lado del río y volver con una oveja, y fui. Pero cuando la arrastrábamos hacia el bote, el hombre me dijo que tirara de la cuerda, y mientras él empujaba al bicho por detrás, pero era demasiado fuerte para mí, de modo que se soltó y echó a correr, y nosotros detrás de ella. Nos faltaba un perro y por eso tuvimos que perseguirla los dos hasta cansarla. No pudimos cogerla hasta el anochecer, y entonces cruzamos el río, y yo me dirigí a la balsa. Cuando llegué allí y vi que no estaba, me dije, habrán sufrido un fiasco y habrán tenido que huir, y se han llevado a mi negro, que es el único negro que tengo en el mundo. Y ahora me encuentro en un país extraño y no tengo bienes ya, ni nada, ni manera de ganarme la vida. Y me senté y rompí a llorar. Dormí en el bosque toda la noche. Pero, ¿qué fue de la balsa entonces? ¿Y Jim? ¡Pobre Jim! Maldito si lo sé yo, lo que ha sido de la balsa,
Quiero decir, ese viejo carcamal había hecho un trato y conseguido $40, y cuando le encontramos en la tabernucha, los vagos habían estado jugándose el dinero con él, y se lo habían desplumado todo, menos lo que había gastado en whisky. Y cuando anoche pude llevármelo y nos encontramos con que la balsa había desaparecido, dijimos, ese granuja se nos ha quedado con la almadía, dejándonos plantados, y se ha largado río abajo. ¿Cree usted que iba yo a dejar plantado a mi negro? ¿Al único negro que tenía en el mundo y mi única posesión? No se nos ocurrió pensar en eso. La verdad es que me parece que habíamos llegado a considerarle negro nuestro. Sí, eso le considerábamos. Bien sabe Dios las fatigas que nos había hecho pasar. De modo que al ver que la balsa había desaparecido y que estábamos completamente arruinados, no nos quedó más recurso que pensar en dar otro golpe del Real Know-How. Y he tirado desde entonces más seco que una esponja. ¿Dónde están esos 10 centavos? Dámelos. Me sobraba el dinero, de modo que le di los 10 centavos, pero le rogué que los gastara en algo de comida y que me diera parte, porque ese era todo mi capital, y no había comido nada desde el día anterior. No dijo una palabra. Un momento después se volvió bruscamente hacia mí y dijo, ¿crees tú que ese negro sería capaz de delatarnos? Como lo haga, lo desollamos vivo. ¿Cómo va a poder delatarles? ¿No se ha escapado? No, el viejo chocho lo vendió, y no me dio un centavo, y se ha gastado el dinero. ¿Venderle? Exclamé yo, y me puse a llorar. Pero si era mi negro y el dinero era mío. ¿Dónde está? Quiero mi negro. Oye. No acabó la frase, pero nunca vi al duque mirar de una manera tan siniestra. Seguí lloriqueando y dije, yo no quiero delatar a nadie, y no tengo tiempo para andar con soplos. De todas formas, he de ponerme inmediatamente a buscar a mi negro. Pareció algo preocupado y se quedó pensando, con los carteles que le revoloteaban sobre el brazo, frunciendo el entrecejo. Por fin dijo, te diré una cosa, aquí tenemos que pasar 3 días. Si me prometes no dar el soplo e impedir que el negro cante, te diré dónde encontrarle. De modo que se lo prometí y él me dijo, un granjero llamado Silas... y calló. Había empezado diciendo la verdad, pero cuando se interrumpió así y empezó a pensar otra vez, comprendí que estaba cambiando de parecer. Y así era, no se fiaba de mí. Quería asegurarse de que me quitaba de delante durante 3 días enteros. Y al poco rato dijo, el hombre que le compró se llama Abraham Foster, Abraham G. Foster, y vive 40 millas tierra adentro en la carretera de Lafayette. Está bien, dije. En 3 días puedo recorrer esa distancia a pie, y me pondré en marcha esta tarde. Quita, te pondrás en marcha ahora mismo. Y sin perder tiempo ni irte de la lengua por el camino. Conserva cerrado el pico y sigue adelante, y no te meterás en ningún lío con nosotros. ¿Has oído? Era lo que precisamente quería yo que me dijera, y era lo que había estado intentando hacerle decir. Quería estar libre para poner en práctica mi plan. De modo que ya te estás largando, dijo, y puedes decirle al señor Foster lo que te dé la gana. A lo mejor puedes hacerle creer que Jim es tu negro. Hay majaderos que no piden documentos. Por lo menos he oído decir que en el sur hay gente así. Y cuando le digas que el cartelillo y la recompensa son falsos, quizá te crea cuando le expliques el motivo de que lo imprimiéramos. Vete ya, y dile lo que te venga en gana, pero ten cuidado en mantener la boca cerrada entre aquí y allí. De modo que le dejé,
y empecé a andar tierra adentro. No volví la cabeza, pero adivinaba que me estaba observando. Sabía, sin embargo, que a eso le cansaba y le ganaba yo. Caminé tierra adentro tanto como 1 milla sin detenerme. Después retrocedí a través del bosque hacia casa de Phelps. Pensé que lo mejor sería poner en marcha mi plan inmediatamente, sin pérdida de tiempo, porque quería taparle la boca a Jim hasta que aquellos hombres pudieran escaparse. No quería líos con los de su calaña. Había visto cuánto había que ver de ellos y deseaba verme libre de ellos definitivamente. Capítulo 32. Me dan un nombre nuevo. Al llegar allí todo era silencio, como si estuviéramos en domingo, y cálido y soleado. Los trabajadores se habían marchado al campo y se oía una especie de débil bordoneo de insectos y moscas que produce tanta sensación de soledad y hace parecer que todo el mundo se hubiera muerto y desaparecido. Y si sopla una brisa y hace temblar las hojas, le hace sentirse triste a uno, porque le parece que son espíritus que susurran, espíritus que llevan muertos desde muchos años, y uno siempre se figura que están hablando de él. Por regla general uno siente ganas de estar muerto también y haber acabado con todo de una vez. La plantación de Phelps era una de esas pequeñas plantaciones de algodón que tienen todas el mismo aspecto. Una valla de raíles que rodea un patio de menos de 1 hectárea, una serie de rollizos aserrados y puestos en pie en escalones como barriles de diferente tamaño para poder escalar la valla y para que las mujeres puedan empinarse para poder saltar a lomos del caballo. Unos cuantos pegotes de hierba enfermiza en el gran patio, que en general estaba desnudo y liso como un sombrero viejo al que se le ha desgastado la pelusa. Una casa doble, grande, de rollizos para los blancos, rollizos hendidos, con las rendijas taponadas con barro o argamasa, y los pegotes de barro con muestras de haber sido encaladas de vez en cuando. Cocina de rollizos redondos, con un gran pasillo ancho, abierto pero con techo, que la ponía en comunicación con la casa. Ahumadero de rollizos detrás de la cocina, 3 cabañitas de rollizos para los negros en una hilera, al otro lado del ahumadero, una chocita completamente aislada, allá contra la valla de atrás, y algunas dependencias a cierta distancia al otro lado. Tolva para cenizas y un gran brasero para hacer jabón junto a la choza pequeña. Junto a la puerta de la cocina, un banco con un cubo de agua y una calabaza vinatera. Allí un perro dormido al sol, más perros dormidos por todas partes, unos cuantos árboles de mucha copa allá en un rincón, unos groselleros y arbustos de uva crespa en un sitio junto a la valla, y fuera de la valla un jardín y un melonar. Después vienen los algodonales, y después de los campos el bosque. Di la vuelta y subí por los rollizos junto a la tolva, y tiré hacia la cocina. Casi enseguida oí el zumbido de un torno de hilar, como un gemido que iba creciendo para después volver a disminuir. Y entonces supe con toda seguridad que hubiera querido estar muerto, porque ese sí que es el sonido más triste del mundo y que da más fuerte la sensación de soledad. Seguía adelante sin tener ningún plan, confiado en que la providencia pondría en mi boca las palabras que fueran del caso cuando llegara el momento, porque había observado que la providencia siempre me inspiraba las palabras adecuadas si la dejaba obrar por su cuenta. Cuando ya estaba a mitad del camino, se levantó un perro primero y después otro, y arremetieron contra mí. Y claro está, yo me paré en seco, me volví de cara a ellos y me estuve quieto. Y la bulla que armaron. Aún hacía un cuarto de minuto que ya parecía yo el cubo de una rueda, como quien dice, con los radios hechos de perros, un círculo de 15 de ellos a mi alrededor, con el cuello alargado y el hocico dirigido hacia mí, ladrando y aullando.
y aún venían más. Se les veía saltar la valla por todas partes y aparecer por todos lados. De la cocina salió corriendo una negra con un rodillo de pastelero en la mano, gritando: «¡Fuera! ¡Tú! ¡Rillet! ¡Tú, Spot! ¡Fuera de aquí!». Y le largó un golpe de rodillo a uno, y después a otro, haciéndolos huir aullando lastimeramente, y los demás le siguieron. Y un segundo después la mitad de ellos volvían meneando la cola y haciéndose amigos míos. Un perro no tiene nada de malo. Y detrás de la mujer vino una negrita, y después dos negritos, sin más que una camisa de estopa, y se colgaron del vestido de su madre y me miraban por detrás de ella, con timidez como hacen siempre. Y de pronto apareció la mujer blanca de la casa corriendo con la rueca en la mano. Tendría 45 o 50 años de edad y llevaba la cabeza descubierta. Y detrás de ella salieron unos niños blancos, haciendo exactamente lo mismo que los negritos. La mujer me miró muy sonriente y dijo: «Al fin, eres tú, ¿verdad?». Dije: «Sí, señora», antes de saber lo que me decía. Me cogió y me abrazó con fuerza, y después me cogió las dos manos y me las estrechó, y se le saltaron las lágrimas, y le resbalaron por las mejillas, y parecía que no iba a cansarse nunca de estrecharme la mano y abrazarme, y no hacía más que decir: «No te pareces tanto a tu madre como yo esperaba, pero qué cielos, poco importa eso con lo que me alegro de verte. Vaya, vaya, sería capaz de comerte a besos. Niños, es Tom, su primo. Pregúntenle cómo está». Pero los niños agacharon la cabeza y metiéndose los dedos en la boca se escondieron detrás de ella. De modo que mi tía continuó diciendo: «Elizabeth, date prisa y prepárale un desayuno caliente enseguida. ¿Has desayunado en el barco?». Le dije que había desayunado en el barco, de modo que entonces se puso a andar hacia la casa, llevándome de la mano, y seguida de los críos. Cuando llegamos allí me hizo sentar en una silla, y ella se dejó caer en un pequeño taburete delante de mí, tomándome las dos manos y diciendo: «Ahora puedo darte una buena mirada. Bien sabe Dios que he sentido ganas de verte muchas veces durante estos largos años, y por fin se ha cumplido mi deseo. Te esperábamos hace un par de días o más. ¿Cómo te has retrasado? ¿Encalló el barco?». «Sí, señora, «No digas sí, señora, di tía Sally. ¿Dónde encalló?». Pues no sabía qué decir precisamente, porque ignoraba si el barco tenía que ir río arriba o río abajo. Pero yo me dejo guiar mucho por el instinto, y mi instinto me decía que el barco aquel había de subir por el río de allá de Orleans. Sin embargo, eso no me servía de gran cosa, porque no conocía los nombres de las barras de por allí. Comprendí que no tenía más remedio que inventar una u olvidar el nombre de la barra en que habíamos encallado. O se me ocurrió una idea y la pesqué al vuelo. No fue el encallar, eso solo nos retrasó un poco, es que se reventó un cilindro. «Dios santo, ¿se hizo daño a alguien?». «No, señora, solo mató a un negro». «Pues tuvieron suerte, porque a veces sale alguien herido. La Nochebuena pasada hizo 2 años que tu tío Silas subía de Nueva Orleans en el Lally Rook, y se reventó un cilindro, y dejó a un hombre lisiado, y me parece que murió. Era bautista. Tu tío Silas conocía a una familia de Baton Rouge, que conocía muy bien a la familia de la víctima. Sí, ahora recuerdo que sí murió. Tuvo gangrena y le amputaron, pero eso no le salvó. Sí, fue una gangrena. Eso es. Se puso azul de pies a cabeza y murió con la esperanza de una resurrección gloriosa. Dicen que daba miedo verle. Tu tío ha ido al pueblo a buscarte todos los días y hoy ha vuelto a ir. No hace más de 1 hora.
Ahora estará a punto de llegar. Tienes que haberte cruzado con él en el camino, ¿no? Un hombre más bien viejo con un... No, no me crucé con nadie, tía Sally. El barco atracó a punta de día y dejé mi equipaje en el hotel del muelle, y me fui a dar una vuelta por el pueblo, y hasta un poco por el campo para ganar tiempo y no llegar aquí demasiado temprano, de modo que he venido por la parte de atrás. ¿A quién le diste tu equipaje? A nadie. Pero criatura, te lo robarán. No donde yo lo he escondido. ¿Cómo lograste que te dieran el desayuno tan temprano en el barco? Empezaba a patinar sobre hielo un poco fino, pero dije, el capitán me vio rondando por allí y me dijo que mejor sería que comiera algo antes de desembarcar, de modo que me llevó a la cámara, a la mesa de oficiales, y me dio todo lo que quise. Me estaba entrando tanta intranquilidad que no podía escuchar bien. Todo el rato pensaba en los críos aquellos. Quería cogerlos por mi cuenta y hacerles desembuchar y saber quién era yo. Pero no hubo manera. La señora Phelps siguió hablando a gran velocidad. Al poco rato me hizo sentir escalofríos porque dijo, «Pero no hago más que hablar, y aún no me has dicho nada de mi hermana ni de ninguno de ellos». Ahora dejaré descansar mi lengua un rato y ya puedes empezar tú a usar la tuya. Cuéntamelo todo. Háblame de todos ellos, de todos sin excepción. Dime cómo están y qué hacen y qué te dijeron que me dijeras. Y todo, absolutamente todo lo que se te ocurra. Bueno, comprendí que estaba metido en un atolladero y metido hasta las orejas. Hasta ahí la providencia me había ido de primera, pero ahora sí que había encallado. Me daba cuenta de que era del todo inútil intentar seguir adelante. Tenía que darme por vencido. De modo que me dije, esta es otra ocasión en que debo arriesgarme a decir la verdad. Abrí la boca para empezar, pero ella me cogió y me metió detrás de la cama y dijo, «Ahí viene, esconde más la cabeza, así. Ahora ya no se te ve. Que no vea que estás aquí. Voy a gastarle una broma. Niños, cuidado con decir una palabra». Vi que estaba en un mal paso, pero era inútil preocuparse. No podía hacer más que estar quieto y procurar estar preparado para quitarme de en medio en cuanto descargara el rayo. Solo vi al anciano un momento cuando entró. Después le ocultó la cama. La señora Phelps corrió hacia él y le dijo, «¿Ha venido?» «No», contestó el marido. «Cielo santo, ¿qué puede haberle ocurrido?» «No tengo la menor idea, y confieso que empiezo a sentirme muy preocupado». «¿Preocupado?», exclamó ella. «Si estoy a punto de volverme loca. Tiene que haber venido, y tú te habrás cruzado con él por el camino. Sé que es así, algo me lo dicen». «Pero Sally, si es imposible que me cruzara con él por el camino y no lo viera. Eso lo sabes tan bien tú como yo». Ay, señor, ¿qué dirá mi hermana? Tiene que haber venido. Tienes que haberte cruzado con él por el camino. Él... «Ah, no me des más preocupaciones de las que tengo. No sé qué demonios hacer. Estoy en las últimas y no tengo inconveniente en reconocerlo. De verdad que estoy asustado. Pero no hay esperanza de que haya llegado, porque no puede haber llegado sin que yo le haya visto. Sally, es terrible, terrible de verdad. Sin duda que al barco le habrá ocurrido algo». «Caramba, Silas, mira allá, carretera arriba. ¿No viene alguien por ahí?» El hombre corrió hacia la ventana que estaba a la cabecera de la cama, y aquello concedió a la señora Phelps la oportunidad que buscaba. Se inclinó de repente hacia el pie de la cama y me sacó de un tirón. Y cuando él se apartó de la ventana, ahí estaba ella, sonriente, con la cara iluminada como una casa en llamas, y yo de pie a su lado,
bastante sumiso y sudoroso. El anciano se quedó mirándome con un palmo de boca abierta y dijo: «¿Pero quién es ese?» «¿Quién crees tú que es?» «No tengo ni idea. ¿Quién es?» «Tom Sawyer». «Recanastos. Por poco me hundo en el suelo, pero no tuve tiempo. El anciano me cogió la mano y me la estrechó. Y entretanto, como danzaba la mujer alrededor de nosotros y reía y lloraba, y después, cómo me asaetearon los dos a preguntas acerca de Sid y de Mary y del resto de la familia. Pero si ellos bailaban de alegría, no era nada comparada con la que me iba por dentro, porque me sentía como si hubiera vuelto a nacer. Tan grande fue mi alivio al saber quién era. Bueno, pues se me engancharon 2 horas seguidas, y por último, cuando tenía tan cansada la mandíbula que apenas podía moverla ya, les había contado más cosas de mi familia, la de Sawyer, quiero decir, de las que habría ocurrido jamás a 6 familias Sawyer juntas. Y les conté cómo se había reventado el cilindro en la desembocadura del río Blanco y que les llevó 3 días el arreglarlo. Lo que estuvo bien y fue de primera, porque ellos no sabían si hacían falta o no 3 días para hacerlo. Si les hubiera dicho que se trataba de la cabeza de un perno, habría dado lo mismo. Ahora me sentía bastante cómodo por una parte y bastante incómodo por otra. Hacer de Tom Sawyer era algo cómodo y sencillo, y siguió siendo cómodo y sencillo hasta que oí la máquina de un vapor que bajaba por el río. Entonces me dije, ¿y si viene Tom Sawyer en ese barco? ¿Y si se planta aquí de un momento a otro y me llama por mi nombre, sin darme tiempo a hacerle una seña para que se calle? Bueno, pues no podía consentir que fuera así de ningún modo. Era preciso que saliera por el camino a interceptarle, de modo que dije a la familia que iría a la población a buscar el equipaje. El anciano quería acompañarme, pero rehusé. Podía conducir yo solo el caballo y le rogué que no se molestara. Bueno, chicos y chicas, hasta acá la lectura del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, no olviden dejar su like, unirse y suscribirse. La historia cada vez se pone más interesante en esta tanda de capítulos. Los timadores dejan de ser protagonistas, y el dilema de Hawk respecto a ellos se ha vuelto aún más complejo. Por un momento pensó que se había librado al fin de esos dos cuando logra soltarse de la mano del médico, pero al llegar a la balsa con Jim, y éste ya estaba celebrando, los estafadores le dieron alcance, y estuvo en peligro por un momento, pues el rey había pensado que los había traicionado. Sin embargo, afortunadamente, empezaron a dudar entre ellos quién había escondido el dinero en el ataúd. Nunca dudaron de Hawk. El rey acabó confesando que fue él solo para no recibir una paliza por parte del duque, y eso salvó al menos por un tiempo a Hawk. La travesía continúa y después de pasar varios pueblos, al fin deciden desembarcar. El rey se va primero, y como no volvía, después el duque y Hawk lo alcanzan, y lo encuentran borracho en una taberna. Hawk ve que es un momento perfecto de nuevo para huir con Jim, y abandonar de una vez por todas a esos ladrones. Sin embargo, al llegar a la balsa, Jim no está. El corazón de nuestro narrador y protagonista se ve tribulado con muchas dudas sobre qué hacer a partir de entonces. Siente tanto remordimiento por la moral y costumbres instaladas de la época, ya que ayudar a un esclavo era de lo peor que se podía hacer. Aunque a mi parecer este chico solo hacía algo muy valiente y humano además. En estas reflexiones que lo inundan, termina escribiendo una carta para la señorita Watson, diciendo dónde está Jim y cómo puede recogerlo. Al hacerlo se siente un poco aliviado, pero solo por un momento,
ya que inmediatamente intenta pensar en cosas que respalden su decisión de delatar a Jim. No obstante, lo único que le viene a la mente son momentos agradables que ha pasado con él y las cosas buenas que Jim siempre hacía. Es entonces donde decide romper la carta, la cual no fue bien pensada para empezar, ya que había firmado con su propio nombre, y si alguien de su pueblo llegaba a leerla, se darían cuenta de que en realidad él estaba vivo, lo cual no solo hubiera puesto en problemas a Jim, sino también a Hawk mismo. Es ahí donde Hawk entra en desesperación y corre buscando a Jim. Alguien que se encuentra por el camino le dice que el señor Phelps lo encontró y se lo llevó. Hace una misión de reconocimiento de las tierras de Phelps y luego regresa al pueblo para tener una coartada, pero a la primera persona que encuentra es al duque, que lo acusa por querer abandonarlos de nuevo. Hawk apenas la libra, diciendo que tal vez Jim se había ido solo. Luego el duque le confiesa que fue el rey quien vendió a Jim. Hawk quiere recuperarlo con la excusa de que es su única posesión, entre comillas. Y el duque trata de engañarlo, dándole pistas falsas a Hawk. Sin embargo, nuestro protagonista ya estaba un paso por delante. Y en ese trayecto en busca de Jim, Hawk nos habla de nuevo del paisaje, de una manera más romántica y ya no tan descriptiva. Y digo romántica porque de nuevo se expresa la sensación de soledad que siente el chico, provocada seguramente por la separación de Jim. Pero lo más interesante de la lectura de hoy, sin duda, fue cuando se entera de que había llegado a casa de unos familiares de Tom Sawyer. Creo que es un giro muy emocionante y que, en mi opinión, aparece en el momento indicado del libro. Yo no me lo esperaba, al menos. Por un lado, esta coincidencia, si es que la podemos llamar así, fue para Hawk una bendición, ya que podía hablar mucho de personas que sí conocía, pero luego se preocupa por la posibilidad de que el Tom verdadero llegue en el vapor que se escucha a lo lejos. De nuevo nos quedamos en un lugar muy interesante del libro. ¿Qué piensan que pasará a continuación? ¿Será que estos dos grandes colegas se reúnen de nuevo? Sería bueno tener una aventura más de estos dos juntos, ¿no creen? Bueno, si quieren saber cómo continúa esta historia, estén atentos a los siguientes capítulos. Les agradezco por el apoyo y les comento que también acabo de empezar a leer otro libro para el canal. Se llama Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, es de Maurice Leblanc, así que los invito a escucharlo también, ya que sé que hay muchos seguidores de ese tipo de literatura. Un abrazo a todos y como siempre ha sido un placer leerles. Nos vemos.